Hola amigos, hoy veremos cómo se construye una casa de madera con materiales en miniatura. Como en toda casa, lo primero que construiremos será una base sólida usando pequeñas rocas, una malla y por supuesto hormigón recién preparado. Con estos pequeños alambres de acero haremos los flejes y las parrillas de las zapatas. Colocamos algunos clavos alrededor y extendemos una cuerda guía para ubicar las parrillas. También necesitaremos colocar una estructura de acero para las columnas en cada uno de los puntos. Para vaciar el hormigón usaremos estos pequeños trozos de madera recubiertos de aceite para que no se pegue la mezcla. También es importante humedecer la superficie con agua. Ahora sí vertimos el hormigón en cada compartimiento. Quitamos el encofrado de madera y ubicamos el resto de las parrillas. Ahora estás viendo cómo se prepara el hormigón. Es sencillo, agregamos cemento, arena y un poco de agua y lo mezclamos hasta obtener una mezcla fluida. Retiramos los trozos de madera y las varillas que habíamos ubicado en el perímetro de la mini construcción. Esta casa en miniatura pinta muy bien hasta ahora. Ahora prepararemos más hormigón esta vez para pegar algunos ladrillos en miniatura. Limpiamos los ladrillos con esta pequeña esponja y ahora sí tenemos la base de concreto para nuestra casa. Como en las construcciones normales, necesitaremos vigas de madera para la estructura del piso. Es importante que la madera quede libre del contacto con el suelo, para evitar que se deteriore con la humedad. Una a una ubicamos estas viguetas de madera en sentido contrario a las vigas principales. Poco a poco tendremos una buena estructura para nuestra casa en miniatura de madera. Usaremos algunos refuerzos metálicos fijados con pernos en la parte superior. De igual forma los aseguramos en la base, ajustando los pernos muy bien. Estas vigas intermedias nos servirán para tener un segundo piso en nuestra casa de madera. Ahora estás viendo cómo se instala el piso de madera. Para esto se necesitan tablones de madera del ancho que desees. Ahora instalamos la estructura de los muros y una pequeña escalera para acceder al segundo piso de la casa. Colocaremos más viguetas en la parte externa de la estructura. Es así como queda lista la estructura de una casa en madera. No te puedes perder el segundo capítulo de esta construcción. Instalaremos la cubierta, una piscina y decoraremos todo el exterior. No olvides suscribirte y darle me gusta al video. Hasta la próxima.